Busque conmigo en Lucas 24, verso 49. Gracias, Señor. Lucas 24, verso 49. Alabado sea el Señor. Wow, gracias, Señor. Solo te pido, Padre, que tú estés conmigo. Si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Dice, ya lo tiene. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí el maestro Jesús le está hablando ya después de resucitar y luego ya de haberle dado la gran comisión a los discípulos de predicar la palabra y de establecer su reino, y le está diciendo que enviará sobre ellos la promesa del Padre, pero que se queden en Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Y les manda y le da una orden de quedarse en esa ciudad, porque allí ocurriría el Pentecostés en Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Ella es vida para aquel que la haya y medicina para todo nuestro cuerpo. Yo bendigo, Señor, este momento. Y solo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés conmigo. Que tu palabra fluya con revelación y que yo pueda hablar conforme, Señor, a lo establecido a tu palabra. En esta mañana hacemos un compromiso, Rey de Gloria, de darte a ti toda la honra, Señor, y toda la adoración y toda la exaltación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Cordero de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están confiados de que Dios tiene una palabra hoy para nosotros? Mire, le voy a decir algo, y algo que yo le pedí al Señor que me permitiera compartir unos segundos con ustedes. Y es algo que muchos cristianos son creyentes, son cristianos, pero no entienden el origen de su salvación. Muchas personas, aún predicadores, no entienden ¿por qué el elemento de la sangre de Jesús en la salvación? Y el Señor hablaba a mi corazón en esta semana y ponía en mi espíritu esa carga de que tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios de hacerle entender a la gente que está allá afuera de que somos portadores de una gran salvación y que tenemos una herencia incorruptible y que somos pueblo de Dios, hermano. Y que innegablemente no nos podemos quedar con esta salvación tan grande, de que tenemos que salir y promover la redención de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor por eso. Y le decía, Señor, yo quiero rápidamente exponer algo. Y el Señor habló a mi corazón de Levítico 17:11. Donde habla de que en la sangre está la vida de toda carne y que Dios nos dio la sangre de los animales para borrar nuestros pecados, para quitar nuestra culpa, para traer expiación. Porque la paga del pecado era la muerte. Y el Señor hablaba a mi corazón de que hay mucho pueblo de Dios, Esmerlin, que no entiende el concepto de su salvación. Maestro, tenemos mucho pueblo de Dios que no sabe ni entiende que Jesús de Nazaret murió en su lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, como Cordero de Dios, vino a esta tierra a tomar mi lugar y a tomar tu lugar. Y dice Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado era la muerte. Y mientras yo meditaba en esta palabra y podía comprender que
Jesús, como Cordero de Dios, vino a esta tierra siendo inocente, siendo limpio, siendo puro, era santo, totalmente consagrado al Señor. Pero este Jesús de Nazaret vino como Cordero a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y es que en el concepto del Antiguo Testamento, la persona que se robaba un dinero, dice la Biblia que tenía que morir. La persona que mentía o que adulteraba, porque la paga del pecado era su muerte. Pero Dios, en su misericordia, estableció que la sangre de un animal podía eliminar tu culpa y podía borrar tu pecado, porque una vida tenía que pagar ese pecado. Por ejemplo, yo me robaba un dinero, me tomaba un dinero, y la paga de ese pecado que yo cometí era mi muerte. Entonces Dios estableció que yo podría traer un corderito, un animalito, y el animalito no robó, fui yo quien robé. El animalito es inocente. ¿Cuántos me están siguiendo? El animalito no robó, no mintió, fui yo quien mentí, fui yo quien robé. Pero Dios estableció que por vía de un sacrificio una vida se cambiara por otra. ¿Me están siguiendo? Entonces el animalito inocente, el corderito que no robó, fui yo quien robé, yo lo traía a un altar, y como en la sangre está la vida de toda carne, ese animalito pagaba mi muerte, porque era yo que tenía que morir, pero el animalito inocente moría en mi lugar. ¿Me están siguiendo? Entonces el Señor hablaba a mi corazón. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo fuimos que mentimos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo fuimos que robamos. Usted y yo fuimos que hicimos lo malo. Y Jesús se guardó santo, se guardó puro como Cordero de Dios. Y cuando fue a la cruz del Calvario, murió tu muerte y murió mi muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y al derramar su sangre, pagó tu culpa, pagó mi culpa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Hermanos, y entendiendo este concepto de la salvación, de que el justo, el limpio y el puro pagaba mi culpa, pagaba mi muerte, yo entiendo que no nos podemos quedar callados como iglesia. Fuimos llamados por Dios a promover esta verdad de salvación. Fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos por el Dios Padre para promover esta redención de la cruz del Calvario. Y como iglesia tenemos que entender que tenemos una gran comisión de salir y predicar este evangelio del reino con poder. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia tenemos la asignación del Padre de establecer el orden de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de los cielos, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y Dios no me llamó para yo quedarme callado con esta verdad. Dios no te llamó para quedarte callado con esa verdad. Hay un vecino que espera por esta verdad. Hay un amigo, ¿cuántos dicen amén? Hay un hermano que espera por esta verdad. Hay alguien que necesita saber que Jesús pagó su culpa. Hay alguien que necesita saber que Jesús redimió su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que necesita entender que su maldad tiene solución, que su derrota tiene solución, que su cárcel tiene solución. Hay alguien, dile: hay alguien, hay alguien, hay alguien. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Sepa, Mira, no he entrado en el mensaje. Gracias, Jesús. ¿Qué hora es? 11:30. Entonces vemos aquí, tengo unas cuantas cosas escritas aquí que tengo que darle. Vemos en Lucas 24, pastor, que Jesús entiende que no podemos ser egoístas, que hay una prima tuya que necesita el mensaje, que hay un familiar tuyo que está en droga que necesita el mensaje,
Pero tenemos un Padre bueno. Diga conmigo, tenemos un Padre bueno. El Padre le da orden a Jesús y le dice: yo voy a enviar el Espíritu Santo. Pero oiga, ¿por qué? Porque tenemos una gran comisión. El Señor habla en Marcos 16:15 y nos ordena a nosotros como iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. Y dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, este será redimido. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le deja ese gran compromiso a la iglesia de no quedarnos con esta herencia de salvación nosotros solos, de no quedarnos de ir por las casas, de ir por las calles, así como lo estamos haciendo, de ir por las esquinas, por los parques y hablar la palabra de verdad. Pero Jesús conocía algo que mucha iglesia ignora, y es que para ser efectivo en la gran comisión, para ser efectivo en el mensaje que tengo que predicar, en la liberación que tengo que hacer, en la sanidad que tengo que manifestar, es necesario que ocurra en mi vida una investidura de poder de lo alto. Diga conmigo, una vestidura de poder de lo alto. Porque es necesario, hermano. Fuimos llamados a una guerra. Usted no está aquí. Dios me dijo: tu vida es una guerra desde que te conviertes. Usted está sentado allí por un pleito, hermano. Usted tiene un matrimonio estable por una guerra que venció. Usted tiene finanza y estabilidad emocional por una guerra que venció. Tu vida es una guerra. Tienes que darte cuenta de eso. Desde el día que aceptaste a Jesús, le declaraste la contra al diablo y a Satanás. ¿Cuándo dicen amén? El diablo no te va a tirar flor, hermano. Satanás no te va a tirar panqué y dulce y fruta. El diablo te va a atacar en la mente. El diablo va a atacar tus sentimientos. El diablo va a atacar tus emociones. Pero Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Porque hay una gran comisión. Hay una gran comisión de sacar al diablo de tu casa. ¡Oh! ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Ahora estoy recién comenzando. A ti sea la gloria, Jesús. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. A ti sea todo el honor, Padre. ¡Hey! Samaki Amaya. Mucha iglesia que ignora esta verdad. Diga conmigo, Jerusalén. Diga otra vez, Jerusalén. Ahora quiero hablarte del Pentecostés. Leímos en Lucas 24:49 que Jesús le ordenó y le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Amén. Entonces, en Jerusalén es la ciudad sede del Pentecostés. Voy a hablar rápidamente de esto. El Pentecostés, ¿cuántos saben que el día del Pentecostés qué descendió? ¿Qué descendió? El Espíritu del Señor. Entonces, cuando yo comencé a hacer mi tarea sobre esto, pude ver que algo que yo no sabía, y era que el Pentecostés solo es celebrado en el templo de Jerusalén. Solamente en Jerusalén es celebrado esa fiesta, que es la fiesta de acción de gracias por la cosecha. Pero también en el Pentecostés el pueblo judío celebra, gloria al Señor, y da gracia al Señor por el libro de la Torá o el Pentateuco o el libro de la ley, los mandamientos dados a Moisés. Ellos en ese día Pentecostés dan gracias a Dios por el libro de la ley. Entonces, cuando yo veía esto, el Señor habló a mi corazón. Yo había leído este texto muchas veces, pero el Señor, cuando leí esto, que Jesús dice: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Allí pude entender algo, y es que el Padre
nos dejó y le ha dado a su iglesia una promesa de la visitación del Espíritu Santo. Pero esa promesa solamente se cumple en Jerusalén. Y mientras yo leía, el Señor hablaba a mi corazón. Jerusalén es el lugar de encuentro con Dios contigo. Jerusalén es el lugar de manifestación. Jerusalén es el lugar, gloria al Señor, que el Padre eligió en el Espíritu para manifestar su Pentecostés. Y estoy aquí para hablarle a ustedes y a mí como cristianos. En la cristiandad, el Pentecostés es la visitación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Cuando dicen amén. Pero tiene un requisito la visitación. Ese Pentecostés es necesario sufrirlo, es necesario pasarlo, es necesario tener un Pentecostés antes de salir a predicar la gran comisión. Es necesario pasar un Pentecostés antes de salir y establecer el reino de Dios. Pero el Pentecostés solo ocurre en Jerusalén, ciudad de paz, la capital de Israel. Cuando dicen amén, no es en Nazaret, no es en Belén de Judea, no es en Samaria, no es en el río Jordán. Y el Señor me decía, Jerusalén representa el aposento alto. Jerusalén representa ese lugar que tú apartas para Dios. Cuando dicen amén, porque hay un Pentecostés que va a suceder en tu vida. Hay un Pentecostés que Dios tiene para ti, Maica. Pero es necesario que subas a Jerusalén. Dile a alguien, nos vemos en Jerusalén. Aplauda al Señor. Sepa, pa. Gracias, Señor. La iglesia primitiva, los discípulos no ministraron nunca hasta que vino el día del Pentecostés. Hasta que vino el día del Pentecostés. No ministraron, no salieron a hacer la obra de Dios. Y usted diría, bueno, pero es predicar, todo el mundo tiene que predicar. Pero yo tenía un concepto que fue lo que le dio éxito, más éxito que a nosotros en esta época. Sin redes sociales, sin YouTube, sin canales, sin Facebook. Y usted diría, ¿por qué tanta salvación? ¿Por qué tanta efectividad? ¿Por qué la iglesia primitiva tenía tantos frutos del Espíritu? Y era porque ellos de manera radical tomaron esto en serio. Ellos no ministraban, no salieron esos 50 días. Pasó la Pascua, 50 días después ellos celebran el Pentecostés. En esos 50 días se mantuvieron en Jerusalén, allá en el aposento alto, 120 discípulos del Señor. Y en esos 50 días, hermano, en ese lugar secreto, en ese sitio de atmósfera de adoración, en esa presencia, esperando unánime juntos la visita del Espíritu Santo. Porque Jesús le había ordenado a ellos salir y echar fuera demonios. Jesús le había ordenado a ellos salir y enfrentar al diablo. Jesús le había ordenado a los discípulos salir y sacar a Satanás de las casas, expulsarlo de la familia. Jesús le había ordenado a ellos salir, gloria a Dios, y limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos. Jesús le había ordenado a los discípulos salir y establecer el reino de Dios, hacer la obra, predicar el evangelio con poder. Pero ellos se mantuvieron esperando en Jerusalén la visita del Espíritu Santo, porque ellos sabían que sin ese Pentecostés iban a ser infructuosos, no iban a dar fruto, la obra no iba a prosperar, no iban a avanzar, no iban a poder lograr lo que lograron. Cuando dicen amén, sin redes sociales, llenaron, hermanos, lugares, alcanzaron vida, transformaron miles de almas, hermanos, llevaron el evangelio a Asia, llevaron el evangelio a Europa, trastornaron lugares enteros. ¿Por qué? Porque ellos esperaron de manera radical la visitación del Espíritu Santo, porque ellos entendían lo que le dijo Zacarías a Zorobabel. Zorobabel no es con espada ni ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando dicen amén, Zorobabel, no vas a vencer por tu fuerza. Zorobabel, no vas a vencer por tus habilidades. Zorobabel, vas a lograr lo que te he ordenado con la presencia del Espíritu de Dios. Cuando dicen amén. Gracias, Señor. Aplauda al Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y vemos, señores, que hay una convocatoria, que la cita es en Jerusalén. Es necesario tener un Jerusalén en nuestras vidas. Es necesario, iglesia. Es necesario tener un Jerusalén. Hay gente aquí en el Espíritu que se encuentran en Egipto. Hay gente aquí en el Espíritu que se encuentran en Samaria. Pero la cita es en Jerusalén. Hay un Pentecostés para ti. Porque Dios te ha llamado a transformar tu matrimonio. Siento la presencia. Dios te ha llamado a cambiar tu familia. Dios te ha llamado, hermano, a liberar a tus hijos. Pero es necesario sufrir un Pentecostés para que haya una transformación. Y ese Pentecostés, hermano, transformó a Pedro. Oiga, Pedro, que le cortó la oreja a un soldado romano. Pedro, que negó a Jesús 3 veces. El apóstol Pedro, que tenía problemas y situaciones, luego de que sufrió y vivió un Pentecostés. La Biblia dice y declara, iglesia Viña de Dios, la Biblia establece que se levantó a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y defendió la manifestación del Espíritu Santo. Porque, hermano, cuando el hombre sufre un Pentecostés, no importa que haya negado a Cristo, no importa el pasado de violencia que tenga, Pedro, cuando se levanta, ahora el hombre comienza a ganar almas. Dice que se levantó y defendió la manifestación del Espíritu Santo. Y dijo: queridos hermanos Galileos, estos hombres no están embriagados, no están llenos de vino. Es que se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuántos dicen amén? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestras hijas y vuestros hijos, y profetizarán, sobre vuestros jóvenes y verán visiones, sobre vuestros ancianos y soñarán sueños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Un Pentecostés, hermano, en nuestra vida es necesario. No podemos vivir la vida cristiana, no podemos vivir la vida del Evangelio, no podemos. Jesús dijo: y recibiréis poder. En Hechos capítulo 1 dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a ser testigos de Jesús? Un testigo es alguien que tiene evidencia. Un testigo es alguien que tiene prueba. ¿Cómo vamos a ser testigos de este evangelio? ¿Cómo vamos a manifestar las pruebas de que Cristo ama al pecador? ¿Cómo vamos a ser testigos a manifestar las pruebas de que Jesús sana y liberta al cautivo? ¿Cómo vamos a ser efectivos, hermano, en la obra sin haber nunca sufrido un Pentecostés en nuestras vidas? Porque allí somos capacitados por Dios para ministrar y llevar este evangelio con poder. Allí somos capacitados por Dios para sanar, para echar fuera a los demonios. No somos más que nuestro Señor. Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. El mismo Jesús necesitó esta capacidad. El mismo Jesús necesitó este empoderamiento, iglesia. ¿Cuánto están entendiendo? El mismo Jesús necesitó que pasara en su vida un gran avivamiento, un gran Pentecostés. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Desde muy joven entendí esto. Entendí que cerrada la puerta de mi habitación y orando en mi aposento, cerrada la puerta, allí mi Padre está en secreto, y allí podemos experimentar visitas del Espíritu Santo.
Entonces no podemos como evangélicos avanzar. No podemos como cristianos amarnos a nosotros mismos si no está presente el Espíritu del Señor. Ese Espíritu es el que da vida. Jesús dijo: Él tomará de mí y lo hará saber a ustedes. Jesús dijo: Él tomará de mí y lo revelará a ustedes. Él le guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de Dios. Y cuando Él entra en nuestras vidas, cuando esos hombres vivieron ese Pentecostés, jamás fueron los mismos. Esos hombres que anhelaron que Jesús derramara fuego sobre una aldea porque no quisieron recibir su mensaje, cuando vino el Pentecostés, ahora comienzan a ganar miles de almas, porque hay un cambio y hay una transformación. Hay una renovación en nuestro ser. Nuestras intenciones son limpiadas, nuestro corazón es transformado, nuestra vida es renovada. Cuando usted experimenta en su aposento una visitación del Pentecostés y entra el Espíritu Santo y sopla como un viento recio y llena todo el lugar donde tú te encuentras, y comienzas a hablar en otras lenguas y la palabra se cumple en ti, tú te das cuenta que no hay demonio que pueda detenerte. Tú te das cuenta que tu marido hay alguien que lo puede cambiar. Tú te das cuenta que tus hijos pueden ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Tú te das cuenta, oh gloria a Dios, que no hay resistencia satánica que puedan detener a alguien lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, no salgan, porque si salen sin la visitación, si salen sin el power, si salen sin la investidura de poder, no van a ser efectivos. Yo lo he llamado a echar fuera demonios, yo lo he llamado a establecer mi reino, lo he llamado a que establezcan mi palabra, pero en su fuerza no van a poder. Cuando dicen amén, tú quieres predicar la palabra, tú quieres predicar el evangelio, tú quieres hacer la obra de Dios, pero esta es la obra de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Aplaude al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale a alguien: quédate en Jerusalén. Dígale a alguien: quédate en Jerusalén. Porque hay una promesa, iglesia. Mira, la iglesia, el templo, usted viene aquí domingo y jueves o sábado y usted recibe motivación. El templo, la iglesia, es para dirigirnos, pastorearnos, encaminarnos, enseñarnos la palabra. Y por eso dice la Biblia: no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted como iglesia tiene que entender que la congregación tiene una parte, y es la de corregirte, es la de mentorearte, dirigirte, interceder y orar por ti. Pero hay algo que tú no puedes sacar de la ocasión, y es que el Pentecostés solo ocurre en el templo de Jerusalén. Entonces es necesario, iglesia, apartar un lugar en intimidad con Él. Es necesario, como la tsunamita, que pudo discernir que Elías, que Eliseo era un varón santo de Dios, y le apartó un lugar, y eso trajo fruto sobre su vida. Es necesario, iglesia, hacer un arca para la presencia, así como ve Edom. Es necesario dejar que el Espíritu entre a nuestras vidas, pero eso solo ocurre en Jerusalén. Eso solo ocurre en tu aposento. Hay dimensiones que yo no te las voy a poder impartir. Hay dimensiones que el pastor no te las podrá dar. Hay cosas que ocurren en el secreto entre tú y el Señor. Hay visitaciones que son privadas, hay visitaciones que son íntimas, hay cosas. Por eso el pastor, por eso la iglesia tiene meses hablándote de que tienes que orar, de que tienes que buscar a Dios, de que tienes que cerrar la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Entonces, hermano, no podemos vivir sin un Jerusalén en nuestras vidas. El éxito de la iglesia primitiva fue que pudo esperar. Diga conmigo: esperar. Diga otra vez: esperar. Si usted no sabe y no puede esperar la visitación del Pentecostés, del Espíritu Santo sobre tu vida,
Porque esto es un camino de dirección de Dios. Esto es un camino donde el Espíritu Santo es el que dirige, donde el Espíritu de Dios es quien nos pastorea como pueblo, como oveja del pastor Jesús. Y Jesús dijo: yo me voy, pero le conviene que yo me vaya. Jesús dejó a cargo de su iglesia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te pastorea, y Él es la promesa del Padre. El Padre nos dio a su Espíritu para hacernos parecer a su Hijo Jesús. El Padre envió su Espíritu Santo, la promesa, para hacernos parecer a Cristo en su carácter, en su voluntad, en su actitud, en su oración, en su vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén? El Padre prometió a la iglesia esta visitación. Entonces, iglesia, es necesario entender que usted y yo no vamos a prevalecer contra los gigantes que se enfrenta la iglesia, el pueblo de Dios. Estamos viviendo, hermano, en un siglo XXI donde papá no hay padre para hijo, no hay hijo para padre. Y estamos viviendo, hermano, en una temporada que bienaventurada dice las estériles. Hermano, esto está difícil, hermano, esto está caliente. Iglesia, las cosas van de mal en peor, pero la Biblia dice que cuando recibimos al Espíritu Santo, el poder de Dios, podemos vencer, podemos ser fructíferos, porque hay una iglesia de poder, pero es necesario un Jerusalén en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario apartar un lugar para el Espíritu Santo, un lugar para su venida, un lugar para que Él entre y te conecte con el Padre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Así que mi consejo hoy para ti, querida iglesia de Cristo, que nosotros no somos más que nuestro Señor. El mismo Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Necesitó que se abriera los cielos y el Espíritu Santo viniera sobre él. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Necesitó esa investidura de poder desde lo alto. Usted y yo somos embajadores de Cristo y fuimos llamados por Dios a predicar su palabra, a sanar a los enfermos, a congregarnos, a libertar al cautivo, a hacer la obra de Jesús. Pero es necesario en nuestras vidas un Pentecostés, porque solo allí podemos sufrir y experimentar una transformación. Solo allí el alcohólico deja el alcohol. Solo allí ocurre esa explosión de avivamiento. Solo allí, cuando usted va y da la palabra, usted ve el resultado. Solo cuando pasa eso. Entonces, como iglesia no podemos ignorar que ocurre en nosotros un Pentecostés, porque la iglesia fue fundamentada en lo sobrenatural. No podemos vivir un evangelio natural, un evangelio, hermano, sin unción, sin revelación. Y la iglesia ha sido convocada por Dios para eso, para traer solución al canceroso, para traer solución al que está atado en depresión. Pero ¿cómo podemos liberar, hermano? Pero ¿cómo podemos salir y levantarnos? ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Jesús dijo: quédense en Jerusalén, quédense allí en ese lugar secreto. Es tiempo de salir de Samaria. Es tiempo, Pablo dijo en Efesios: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de levantarnos, hermano, de Samaria y correr a Jerusalén. Es tiempo de levantarnos, hermano, de Egipto y correr a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de levantarnos y correr en el Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Algo que el Señor hablaba a mi corazón es que hay un Pentecostés personal.
que es el que muchas personas, muchos creyentes, ignoran en el camino del Señor. Hay algo, hay una visitación de Dios pautada para ti, pero es en el secreto. El éxito de una iglesia es ese: el que todos nos congreguemos y estemos unánimes. Ese es un primer paso. Pero el segundo paso, la segunda pata para el éxito de una congregación, es que toda la iglesia en su casa tenga un Jerusalén, tenga un apartamento para Dios, tenga un aposento alto. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la iglesia necesita entender: usted se congrega, aquí adoramos a Dios juntos, aquí traemos aceite juntos, alabanza, profecía, palabra y dirección. Eso es un primer paso. Pero en tu casa es necesario tener una visitación del Espíritu del Señor, porque Él es el que te va a dirigir, Él es el que te va a orientar. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que te va a dar la fuerza para callar cuando tu marido te provoca. Él es el que te va a dar la fuerza para callar cuando tus hijos te provocan. Él es el que te va a dar la fuerza para abrazar ese proceso. Él es el que te va a dar el poder para vencer en medio de esa dificultad. Es el Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestras vidas, el que nos da el poder para cruzar por valles de soledad, por valles de depresión. La iglesia tiene que entender que hay que vivir y hay que experimentar en ese aposento. Hay cosas que solo allí van a pasar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Nos vemos en Jerusalén. La Pascua era celebrada en la nación entera. La Pascua, un cordero por familia, panes, fruta, vino, y cenaban y celebraban la Pascua. Que la Pascua es la fiesta de acción de gracia por la liberación de la esclavitud de Egipto. Y la nación entera en su casa celebraba la Pascua. Pero el Pentecostés solo ocurría en el templo de Jerusalén. O sea que hay cosas que solamente allí van a pasar. Y mucha iglesia está perdiendo el tiempo. Ora por mí, ponme la mano, eso está bien. Úngeme, ponme aceite, excelente. Escúpeme, úngeme, échame agua. Eso está bien. Pero hay algo que solamente va a ocurrir en Jerusalén. Hay algo, por eso yo le digo, iglesia, nos vemos en Jerusalén, porque yo quiero ser investido de poder desde lo alto. Yo quiero, Andrés, sacar al diablo de mi casa. Por lo tanto, necesito quedarme en Jerusalén. Dale un aplauso al Señor. ¡Oh! Oiga esto. Jesús murió en tiempo de Pascua. Tiempo donde el pueblo judío celebra la liberación de Israel de la mano del faraón por vía de Moisés. Ellos celebran, hacen una fiesta en su hogar, en su casa. Los padres, los hijos, papá, mamá, abuelo, un cordero por familia. Eso hablaba de la liberación de Cristo. Jesús muere en esa fecha. Pero 50 días después de la fiesta de Pascua, 50 días, ellos celebran el Pentecostés. Y los judíos que se encuentran en Asia suben a Jerusalén. Los judíos que se encuentran en África suben a Jerusalén, a la ciudad capital de Israel. Los judíos que se encuentran en Europa suben a Jerusalén. Los judíos que están en Samaria, en cualquier nación, en cualquier otra de las provincias. La convocatoria es en Jerusalén. Yo nunca he visto un hombre de Dios alcanzar niveles porque otro oró por él. Usted a mí, yo tengo depresión, usted me ora, Dios me libera. Gloria a Dios.
Yo tengo cosas, luchas. Usted ora, Dios me libera, me sana, pero me quedo tranquilo, en paz, todo bien. Pero usted quiere crecer, usted quiere levantarse como Pedro, my God, y ganar 3,000 almas después de un Pentecostés. El tipo que negó a Jesús. Oye esto ahora. Ya yo solté. Ahora el Espíritu que está hablando. Esa más que más. Oiga esto. El hombre que negó a Jesús 3 veces, el apóstol Pedro, negó a Jesús una primera vez. Jesús le dice: Pedro estaba de que él sí, sin un Pentecostés arriba. Mano, sin un Pentecostés no me prometa nada. No me prometa fidelidad, que usted no va a ser fiel. Pedro está hablando: Jesús, donde tú vayas yo voy a ir. Jesús, y patatín, patatán, y bararán. Jesús, yo voy a ser fiel a ti. Jesús, yo te amo. Me imagino que lo abrazó, lo besó: yo te amo, yo voy a correr contigo. Pero Jesús dice: este tipo no tiene un Pentecostés arriba. Y me está hablando de fidelidad y de gloria. Hermano, no. Jesús le dice: Pedro, tengo una no te asustes, porque yo he orado por ti, que tu fe no falte. Pero tengo una palabra. Oye esto. Aplauda al Señor, hermano. Maestro Pedro sin un Pentecostés arriba. Y el Señor, pastor, es agua fiesta el Señor. Señor, si no viene de Cristo la doctrina y la revelación, Él es un agua fiesta. Él no te va a celebrar lo que no viene de Él. Y le dice: Pedro, todo eso está bien, pero Satanás te ha pedido para zarandearte. Oye esto. Como a trigo. Zarandeo al trigo, lo baten, y todo lo que es paja, todo lo que no es trigo, sale. Y le dice: antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Le hago una pregunta a los que son inteligentes. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque temía por su vida. Eso es un escenario antes de sufrir un Pentecostés. Él temía por su vida, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Sin un Pentecostés, Pedro temía por su vida. Lo niega con maldición. Jesús resucita. Lo sana, lo trata. Y le da la orden de que se queden en Jerusalén. Y él le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Porque Jesús es paciente. Él sabe que el tipo que lo negó años después va a morir crucificado. Él sabe que el tipo que lo negó no tenía un Pentecostés arriba. Él sabe que Pedro lo negó porque todavía no había recibido poder desde lo alto. Y este hombre que lo niega, ahora de repente vemos algo extraño, que no le importa su vida. Ahora de repente vemos que cae preso en la cárcel porque le ordenan que no predique en el nombre de Jesús, pero a él no le importa su vida. ¿Qué pasó contigo, Pedro? Yo me imagino a Pedro testificándonos aquí con este micrófono: Iglesia Viña de Dios, me ordenaron que no hablara de Jesús. Yo lo había negado, pero no tenía power. Pero cuando vino el Pentecostés, allá en el aposento alto con los 120, vino un poder sobre mí, vino una convicción sobre mí, que ya no me importaba mi vida. Me metieron en la cárcel, me agolpearon, my God, oh gloria a Dios, pero había sufrido una manifestación del Espíritu sobre mi vida. ¿Qué pasó con Pedro?
Diga, tengo que sufrir un Pentecostés. Diga, tengo que vivir un Pentecostés. Dile al que está a tu lado, nos vemos en Jerusalén. Jerusalén es tu habitación. Oye, no es de que ir para Israel, pastor, y pagar de un tour. Eso no va a ser nada. Jerusalén es en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pues el que está en olla se jodió. No pudo Israel. Mentira del diablo. Jerusalén está aquí en la palabra. Jerusalén es en el Espíritu, maestro. Hay gente que agarran y besan y que la piedra donde estaba el cuerpo de Jesús, y se untan como el polvo y salen con el mismo adulterio. Eso no tiene poder, porque eso es religión. Es en el Espíritu las cosas. Ya para ir terminando, el apóstol Pablo vivió un Pentecostés, y se lo voy a demostrar por la palabra. En el libro de Hechos, oiga esto, présteme atención rápido. En el libro de Hechos de los Apóstoles, yo veo algo muy raro y muy extraño, y es que Jesús se le revela a Pablo. Jesús se le manifiesta, Jesús se le muestra, al punto, pastor, que quedó ciego. ¿Quién ha tenido aquí una revelación tan grande así? Nadie. Quedó ciego, cayó del caballo. Pero lo que me impresiona es que luego de varios días, luego de varias semanas quizás, Dios le habla a un discípulo. Jesús se le aparece en visión y le dice: quiero que vayas y ores por Saulo de Tarso, para que sea sano de la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, pero no bastó con la revelación gloriosa rumbo a Damasco. Yo me pregunto, Rafael, no bastó con ese impacto de gloria que quedé ciego y caí en el piso. Yo me imagino a Pablo aquí diciéndonos a nosotros, no bastó, porque Jesús, la revelación de Él es una cosa, pero como hombre, el hombre tiene que vencer bajo el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso, en la unción del Espíritu Santo. My God, ¿cuántos dicen amén? Entonces este Pablo, que vive esa llenura del Espíritu, que mataba a los cristianos, ahora hay que matarlo y apedrearlo a él por el Evangelio. Pero fue porque vivió un Pentecostés. Porque el Pentecostés es necesario que ocurra, pero en tu habitación, porque es allí tu Jerusalén. Por eso, hermano, mientras usted esté dependiendo de oraciones, esto hay que predicarlo, pastor. Mucha gente, levante su mano, a ver si usted está aquí. Ok. Gloria al Señor. Mucha gente, suavecito, muchas personas, gloria al Señor, quieren vivir la vida del Evangelio, la vida cristiana, con brazo humano, con brazo de hombre. Y Dios nos llamó a una guerra, a enfrentar al mismo diablo. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Si Jesús dijo que Él echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Qué debemos hacer? Dios te trajo esta mañana para decirte: yo quiero liberar a tus hijos, yo quiero liberar a tu familia, yo quiero restaurar tu hogar y tu casa. Dios te trajo para decirte: hay un guerrero en ti, hay una guerrera, pero es necesario vivir el Pentecostés. Que el Espíritu Santo sople y entre y comience a hablar en otras lenguas.
Hay esposas que dependen del Jerusalén del esposo. Esposos que dependen del Jerusalén de la esposa, y eso está mal. Líderes que dependen del Jerusalén del altar de la iglesia, eso está mal. La cita es en Jerusalén. ¿No has entendido que los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos? Y Jesús le dice: sencillo, fácil. Cuando ustedes oren, entren en su aposento. ¿Dónde estaban los 120 en Jerusalén? ¿Dónde estaban? Sencillo. ¿Tú quieres vivir un cambio en tu vida? ¿Tú quieres vivir autoridad de nuevo para predicar? ¿Tú quieres tener esa unción para sanar? Dice que el denuedo vino sobre ellos y predicaban la palabra con poder. Es allí donde recibimos ese poder para ministrar la verdad de la salvación. Mucha gente se está muriendo de cáncer y la iglesia sin poder. Mucha gente, el diablo atormentándola y la iglesia sin power. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, pastor, depende demasiado del Jerusalén del otro. Y la cita es con todos. Ay, es que yo no soy pastor. No, eso es para los evangelistas. Eso es para los profetas. Eso es para los apóstoles y maestros. No. Es para todos nosotros. Hay una convocatoria en Jerusalén. Iglesia, corre a tu Jerusalén. Oh. Usted se imagina el pastor Ballester sin un Jerusalén, y que dependiendo de la oración de nosotros, pastor, no hay forma. Se lo come vivo el diablo, porque él tiene cada mañana que vivir una visitación del Espíritu Santo, pero dice en Jerusalén, en el aposento. Usted se imagina pararse aquí, hermano, solo, sin el Espíritu. El pastor que tiene que traer la palabra de dirección a la iglesia, sin tener esa vestidura de poder desde lo alto. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Pero esa promesa, Merlin, es solo para los que están en Jerusalén. Ay, es que yo no tengo gozo. Ay, es que tú no sabes. Ay, mira, yo quiero predicar. ¿Y cómo es? Yo no sé. Enséñame. Dice la Biblia que se maravillaban cuando escuchaban a Pedro hablar y a Juan predicar. Se maravillaban. ¿Sabe por qué dice el texto? Porque sabían que eran del vulgo. Y decían: ¿cómo predican así? Yo te lo puedo decir. Experimentaron un Pentecostés. Usted y yo no podemos hacer las obras de Jesús. Jesús duró 30 años sin esa vestidura de poder. No hizo ni sanó un dolor de cabeza. No sanó nada, ni una migraña. Porque vino como hombre a vencer al diablo. Y salió del desierto en el poder del Espíritu. Y cuando viene del desierto, luego de que vence a Satanás y a sus demonios y cada una de las tentaciones, sale del desierto en el poder del Espíritu. Y ahora comienza a liberar al cautivo. Y la gente se maravillaba y decía: pero ese no es el hijo de José y de María. Pero ¿y este tipo tan raro? Él no era así. ¿Y con qué autoridad predica? ¿Y quién es ahora? Que conocemos a sus hermanos y a su familia.
Lo veíamos poniendo clavo y madera. Lo veíamos sembrando en el conuco. ¿Qué pasó con él? Fue al río Jordán. Y mientras está ahí en la guerra y en la lucha con Juan el Bautista, Juan no lo quiere bautizar porque ve que el tipo es consagrado. Dice: muchacho, tú nunca has dicho ni un tipo santo, bautízame tú a mí. Es necesario, Juan, que me bautice para así cumplir con toda la ley. Juan, yo me imagino, usted se imagina usted con su mano pecadora agarrar Esmerlin, Juan el Bautista, con un pecador como tú y como yo, pero que Dios le dio el honor de agarrar a su hijo. ¿Cómo es que bautizan? Le tapan la nariz y lo sumergen. El Hijo de Dios, cuando se para de allí, de ese Pentecostés que está viviendo en el Jordán, dice que descendió sobre él el Espíritu como paloma. Y dice que se abrió el cielo y el Padre dijo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y se levantó de allí un hombre diferente, pero no sanó ni hizo nada antes de esa realidad y de esa verdad. Y ya para concluir, el Espíritu habla a mi corazón y le da un boche a aquellos que solamente oran y buscan a Dios para predicar. Me dice: dale un boche a aquellos que solamente agarran la Biblia y van a orar porque le pusieron en la célula a predicar. Suelta ese espíritu de dependencia y corre a Jerusalén, corre a Tierra Santa, corre a Ciudad de Dios. Y agarra en una esquina y discúlpame, hermano, pero el Espíritu Santo que te está dando un boche. Ven para que predique. Ok, wow, 15 días que no ora, Andrés. Un mes que no lee la Biblia. Se arrodillan y usted lo ve después y que el Espíritu Santo desciende. Y el Espíritu Santo, y esta voz que yo no la conozco. Hermano, yo aprendí algo, que nosotros no podemos obligar a Dios a manifestar. Señor, ven, desciende, manifiéstate. Tenemos que traerlo de la habitación, porque dice: mi Padre que está en secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Dale un aplauso a Dios si se lo va a dar. Oye lo que me dice, oiga esto. Dice: mi Padre que está en qué? En secreto. En secreto está el Jerusalén. Porque el Pentecostés no lo vive cualquiera. Yo me acuerdo, ahora me trae el Espíritu Santo el recuerdo, que yo estaba orando y yo sentí unción hasta los huesos. Los huesos se me engrifaron. Yo no he vivido eso jamás. Eso yo te lo puedo decir, tú no lo vas a entender. El que lo ha vivido me va a entender. Y yo sentí, pastor, que yo estaba orando y que la presencia del Espíritu Santo traspasó mi carne. Una locura, hermano. ¿Usted me está entendiendo? Oiga esto. Yo sentí que la presencia del Espíritu se metió en los huesos. Yo sentía los huesos engrifados. Oiga esto. Estoy en mi Jerusalén, en mi habitación. Cuando bajo de allí, había una persona con situación que necesitaba el poder de Dios. Pregúnteme qué pasó. Dios resuelve. Pero pasó porque yo tengo algún talento, porque tenemos algún don especial. No, esto es para toda la iglesia, pastor. No hay que ser evangelista. No hay que tener un llamado a las naciones. La autoridad la tiene el creyente, dada por Dios en su palabra, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino y sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, iglesia.